Muy bien, y como lo dijo Cristina recién, esto es todo tiene que ver con todo. Ustedes saben que los martes y los jueves tenemos la columna de nuestro compañero Hugo Rodríguez, pero antes de pasar a Hugo, les tengo que decir que se pueden comunicar a través de varias... sí, también, es más fácil para mí. Ahora. 4644-643. Muy bien. Línea abierta de WhatsApp, para mandar tu mensaje, mandar tu opinión, poder estar jugando también, que todavía seguimos jugando. Sí, mañana vamos a hacer el gran sorteo oral. Por los medios de espíritu de la piedra. De la piedra de Antonio Santolín. Y de Susanita Pasteles, una docena de pasteles. Si nos contestan bien, ¿cómo se va a llamar? La plaza que está ubicada en la escuela de Gabriela, esa que tenía la camioneta. Muy bien. Ahora sí, formalmente le damos la bienvenida a Hugo Rodríguez, que cada vez que se sienta frente al micrófono nos sorprende con cosas realmente increíbles. En este caso, ¿a qué se refiere? ¿Podés hacer una intro? ¿De qué vamos a escuchar? Bueno, gracias Norma por... Faltan los aplausos. Sí, eso, faltan... Claro. Gracias por el tema de la confianza siempre dispuesta para conmigo. Ahí, gracias. Ahora sí me siento totalmente realizado. Hoy vamos a hablar, como habíamos anticipado en el primer programa, en este mes de la memoria, vamos a leer un cuento breve que tiene que ver justamente con el tema de la dictadura y de cómo esta gente actuaba de manera no inteligente. Creo que vale la pena. Es un cuento que salió en un anuario que en algún momento publicó el diario Olé, del cual también fui partícipe porque habían elegido también uno de mis cuentos. Este chico lo había Mariano Cocolo, que es el autor que voy a leer, había puesto como que era de Tandil. Entonces yo me contacto con él y charlando me entero de que no era de Tandil, era de Córdoba, que había venido a hacer alguna experiencia y después se volvió a su Córdoba natal y ahora relata a Talleres y a Belgrano de Córdoba. Pero su cuento fue elegido justamente con el que correspondía a mi autoría y fuimos partícipes del único libro de fútbol que editó el Diario Deportivo Olé allá por el año 2005. Así que, y tiene que ver en este caso con obviamente la dictadura militar. Pero antes quiero mandar saludos a la Escuela Secundaria Meguino, que nos están escuchando, tanto al personal, a Lili Barragán, a los alumnos, a los docentes, a la directora. Así que bueno, vaya el abrazo a cada uno de ellos. Hoy, que es el Día Mundial de la Poesía, dato que me pasó una gran poeta de la ciudad, Adriana Nostroza, y también es el Día Mundial del Síndrome de Down. Así que bueno, el abrazo a cada una de las personas que se dedican a trabajar tanto con la palabra como a los que con amor cuidan y hacen mejor a los chicos que padecen este síndrome. Así que si quieren empezamos con la lectura de este cuento breve que se llama El título que no fue, de Mariano Cocolo. Y dice así: había arrancado ya 24 hojas del almanaque correspondientes al mes de junio de 1978. La mañana número 25 no era la de un día más, por eso decidió guardarla. Daba la última materia, electroquímica, y se convertía definitivamente en el doctor Jorge Daniel Figueroa, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Largos años transcurrieron desde aquella mañana en la cual había dejado Irazábal, su pueblito de la provincia de Córdoba, para instalarse en capital, tratando de cumplir con el anhelo del viejo que pretendía un hijo doctor. Era del interior, criado en el seno de una familia conservadora que había llegado al país tratando de hacerse una nueva patria sin dejar de añorar las pastas de allá.
Vivía en Capital, pero existía en su tierra chica, a donde volvía siempre que los feriados y el bolsillo se lo permitían. Cada regreso era una nueva aventura, un descubrir cotidiano, como esa vez en la que todo el pueblo habló de él. Se había dejado el pelo largo hasta más allá del cuello de la camisa. En algo raro debe andar, decían las viejas chismosas de la cuadra entre gallos de amanecer y baldeos de veredas. Esa mañana fría, la del 25, empezaba a transitar los últimos peldaños de la escalera que lo depositaría definitivamente en otra etapa de su vida. Sabía todo lo que tenía que saber. En el último mes había estudiado todo lo que había que estudiar. Solo un día de licencia se tomó. Fue ese en el que no pudo eludir la insistencia de sus amigos de la pensión que lo invitaron a la cancha. Nunca había visto un partido de fútbol, menos desde la tribuna de un coloso de cemento. Tanto le hablaron de aquel partido que tuvo ganas de averiguar de qué iba la cosa. Jugaba la selección contra Italia. Si los nuestros ganaban, le explicaron, estábamos para campeones. Si no, hay que ir a jugar a Rosario y la cosa se va a complicar. Fue. ¿Qué podía perder? Más allá de unas horas de estudio. Argentina fue derrotada 1-0 y la peor parte del pronóstico se cumplió. Desde entonces comprendió que el fútbol no era lo suyo. Le invadía el pecho la sensación de haber arruinado la fiesta de todos. Aunque sabía que como estaban las cosas, no podía hablar de fiesta y mucho menos de todos. Hacía rato no veía a un par de compañeros. Dejaron de un día para el otro de pasar por la facultad. Un profesor entre dientes le había comentado de una especie de reorganización y le sugirió elegantemente no averiguar demasiado. Lo mismo le decía el viejo cada vez que en las encomiendas le mandaba unas pocas líneas. Desde entonces nada de fútbol y menos cosas de tinte intelectual, excepto, obvio, los libros de electroquímica. El deseo de recibirse lo había convertido en un animal de estudio dedicado. Solo quería rendir su última materia y pensar en su tesis. No sabía bien de qué se trataría, pero creía tener el título: sobre la revolución que produjo la Cuba electrolítica. Desde el frustrado debut como aficionado al fútbol, había decidido volver a la normalidad. No consumiría nada relacionado con eso que consideraba pan y circo. Era difícil, mucho más ese 25 de junio, en el cual los amigos de la pensión ya tenían todo organizado para juntarse a ver la final contra Holanda. Esta vez fue imposible conseguir entradas. Ni bien apoyó el pie en la vereda, se sintió invadido por el mismo clima que había sentido esa vez que fue a la cancha. Sería pasajero, pensó. Tomó el camino de todos los días, solo alterado porque necesitaba comprar un par de libros. Eso del marco teórico para la tesis, lo develaba. Un conocido librero podía ayudarlo a descomprimir la angustia, al menos por un rato. Parecía una caja de zapatos llena de hojas, pero era el rincón con más apuntes sobre la caja y la cuba electrolítica que había podido encontrar en todo Buenos Aires. Se llevó 2 libros de Faraday, un erudito del tema. Completó el recorrido hasta la facultad con los libros debajo del brazo, toda una provocación para la época, pero después de todo no era Marx, pensó y siguió. En la puerta de la casa de estudios un cartel con una garabateada letra le puso un aviso acerca de la buena nueva: asueto por el Mundial. La noticia le sugirió 2 reflexiones. Por un lado, tendría un par de días más para preparar la tesis, y por otro, el circo era más importante que el pan. De vuelta en la pensión, las agujas del reloj buchoneaban la hora de la siesta, que en Capital, Irazábal o donde fuese, era sagrada. Decidió dormirla sin límites, hasta cansarse. Total, no había más cosas que podía hacer. Estudiar más ya no podía, y mirar la final del Mundial era arriesgarse a diplomarse de mufa antes que de doctor. Entrada la noche, ni el griterío por el primer gol de Argentina lo despertó, pero saltó de la cama cuando el chirrido de un par de frenadas rompió el silencio de la pensión. 6 hombres vestidos de verde habían sacudido la puerta. 2 de ellos lo sacaron de la cama.
Uno con tonada familiar le advirtió: no hagáis nada, ¿ah? Yo te voy a dar a andar con eso de la revolución de la Cuba. Le ataron las manos sobre la cabeza, le tiraron las sábanas revueltas de la cama, bajaron las escaleras al primer piso de la pensión. No escuchó a ninguno de sus amigos, ya no estaban en el lugar, solo le pareció oír el sonido difuso del televisor. Lo subieron, según pudo adivinar, a un auto de grandes dimensiones. Lo llevaron, no sabía dónde. Volvió a ver la luz unos minutos después. En realidad no vio nada porque un gran reflector lo encandilaba. Detrás de un escritorio, según dedujo, su interlocutor lo indagaba acerca de responsables. Nada dijo, nada tenía para decir. El mismo de la tonada familiar lo sacó de lo que parecía ser una oficina. Recorrieron algunos pasillos. Un alto en el trayecto le trajo a los oídos el sonido de la tele que había escuchado instantes antes de salir de la pensión. La generosidad del guía le permitió hojear la pantalla. «Para que ya termina», le dijo. La tele mostró a los de naranja con la pelota. El relator nombró un par de veces a un tal Rosenbrix. Justo ese tenía la pelota cuando volvieron a ponerle las sábanas sobre la cabeza y lo llevaron. Estaba dentro del área el jugador holandés y estaba a punto de patear el arco. Caminó un par de pasillos más hasta que se abrió una puerta. Escuchó un ruido ensordecedor de motores y hélices. Lo subieron sin cortesías. Al rato oyó que se abrió una compuerta. El frío que entró le estremeció el pecho y sintió como que algo lo había quemado. Se palpó el tórax y notó el agujero. Alguien lo empujó al grito de «¡Vamos, carajo! ¡Bertoni viejo y peludo nomás!». Y luego la puerta enchapada se cerró. Al estrellarse su boca tragó algo de agua y no sintió un ruido más. Estaba claro que la fiesta no era de todos. Qué hermoso es, muy lindo. Buenísimo. Muy bueno. ¿Les gusta? Me encantó eso, es un cuento. Después tenés que pasármelo así, los libros. Está muy bueno. Y en esta semana, digamos, ¿no? Y bueno, y hay otros varios que, bueno, yo lo pensaba preparar bien con Enzo, pero ¿Qué tipo de cigarrillo? No, pero espera, para lo que sé, para cuando venga justo el tema del mundial y demás, ahí se le va a agregar audios, o sea, los relatos del Dr. Hugo, relatando los goles. Yo estamos grabando, ¿Estás grabando? Hola. Hola. Pará y pónganse, dale, así lo hacemos. Después lo hacemos. Ahí estamos. Muy bien, Huguito, la verdad. Ya lo dijimos.